de la llenura del Espíritu Santo. Para ello vamos a comenzar entonces orando. Bendito Señor y Padre, nuestro corazón agradece el privilegio de ser tus hijos, el privilegio de conocerte, el privilegio de tenerte morando de manera permanente, de manera poderosa, de manera completante, porque tu palabra nos indica que tú completas y nos haces completos en Cristo Jesús y con la presencia poderosa de tu Santo Espíritu. Oramos, bendito Señor, que nos guíes, nos dirijas y que nos des el gozo de disfrutar de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la llenura del Santo Espíritu de Dios. Entonces, pensando un poquito en este tema, la doctrina de la llenura en el Espíritu es de un entendimiento fundamental. Decía ahorita que no entender el tema de la llenura nos deja sesgados en cuanto a muchos otros temas. Por ejemplo, al estudiar sobre el Espíritu Santo nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es una de las personas divinas, es una de las personas de la Trinidad. No aparece en la Biblia la idea de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque no hay eslabones en la divinidad. Solo hay divinidad y punto. Que esa divinidad o esa naturaleza divina la tiene tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. Sí, son tres personas diferentes, pero cada uno de ellos tiene su propia identidad personal. Luego, al estudiar los dones, nos hemos dado cuenta que en los dones se evidencia esa identidad personal del Espíritu Santo. Ahora, cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu, ese concepto también es muy importante entenderlo, porque para que el Espíritu nos pueda llenar, entonces tiene que estar presente y tiene que ejecutar obras poderosas, como tomar al creyente y transportarlo desde su estado pecaminoso hasta el día en que nos introduzca en los reinos de los cielos como iglesia perfeccionada, como iglesia sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa semejante, como dice la Escritura. Entonces, ese es el concepto primario. Pero la verdad es que hay varias enseñanzas o muchas enseñanzas falsas que, como dice la Escritura, toda enseñanza falsa produce daños en los creyentes. Las enseñanzas falsas, las doctrinas falsas, son una forma de ataque del diablo a los creyentes, para destruirlos, para llevarlos a confiar en cosas que no son ciertas y para sacarlos del verdadero camino. Eso es lo que la Biblia nos enseña con respecto a eso. Por eso es tan importante que el creyente asuma la palabra de Dios como la única verdad para su vida y deseche cualquier cosa que no sea de la palabra de Dios. Eso es lo que la Escritura entonces nos enseña. Hay muchas enseñanzas falsas que quizás ustedes son más testigos de ello que yo, pero hoy se habla mucho del mover del Espíritu Santo. Pues me llama mucho la atención que el término llenura no indica que el Espíritu se mueve, sino que el Espíritu está. La morada del Espíritu Santo no hace énfasis en que el Espíritu se mueve, sino que el Espíritu está presente de manera permanente. El sello no se quita y se pone, el sello se estampa una vez y para siempre. Entonces todas las obras del Espíritu Santo son complementarias entre sí. Al llegar el Espíritu Santo al creyente, inmediatamente todas las obras se despliegan en sí. Solo que al estudiarlas por separado, eso nos da un privilegio grande de percibirlas, de entenderlas, pero también de asumir nuestra responsabilidad frente a cada una de ellas, como los que estamos estudiando en la palabra de Dios. Se ha hablado mucho del toque del Espíritu hoy en día. Estos son temas que no son bíblicos, por lo tal no son verdad, son mentira, son engaño y son destructores.
porque la Biblia dice que son herejías destructoras. Ese es el producto de las herejías en las personas. Entonces se habla mucho de que esta noche hay una unción aquí. Se habla mucho de, tengo una palabra para ti. Claro, esa palabra tiene que ser Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, el último versículo. Así es, 66 libros. Esa es la palabra de Dios para ti y tú tienes que comprenderla como Dios la reveló. Así que cuando alguien diga, tengo una palabra para ti, dígale con toda autoridad, yo la tengo completica. Tengo una bendición para ti. No, ya yo la tengo completica porque la Escritura dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y en los lugares celestiales. Nuestra bendición es segura, por eso nuestro futuro es seguro. Pero son términos envolventes, son términos engañadores, y muchos tiemblan y caen, fenecen en su fe frente a ellos, hermanos, y la verdad está lejos de lo que la Escritura nos dice. Entonces, de la misma manera como ya estudiábamos sobre las diversas falsificaciones de los dones espirituales, bueno, al estudiar los dones ustedes se han podido dar cuenta que cuando la Biblia habla de dones se refiere a cosas diferentes a lo que los hombres dicen, ¿no? Son manifestaciones del Espíritu, son acciones del Espíritu y son evidencias de la gracia de Dios en la iglesia. Muy bien, hermanos. En primer lugar vamos a definir bíblicamente lo que es la llenura del Espíritu. No sin antes leer el versículo, uno de los versículos que tenemos que aprender esta mañana o esta semana. Ustedes bien fuerte, hermanos. 1, 2, 3. Muy bien. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora más tarde vamos a ahondar un poquito en esta situación. ¿Qué es la llenura? El término llenura, déjeme darle una ilustración de cómo se utilizó en el contexto secular, porque las palabras tenían un uso en el contexto secular griego, que luego Dios la trae y le da un uso especial, un uso divino, un uso espiritual. El concepto de llenura era como cuando había un hueco. Entonces lo que se hacía era llenar el hueco hasta repletarlo, hasta el borde, para que quedara completo, para que ya no hubiese hueco. Cuando se llevaba la comida de un barco hacia otro lado, desde un lado del mar hacia el otro lado, se repletaba el barco hasta que ya no aguantara más un peso. Y luego se transportaba hasta llevarlo a su lugar de destino y cumplía el barco su propósito. Esos son elementos que nos ayudan a entender qué es la llenura. Pero la misma Biblia, al usar el término llenura o el término lleno, que es pliros o pliruma o plireo, que es el verbo, indica en primer lugar la presencia del Espíritu. Cuando llega el Espíritu Santo al creyente, lo llena completo. Ahora imagínese usted si el ser divino no lo aguanta el universo, porque dice que el universo es pequeño frente a él, y luego el Espíritu Santo junto con el Padre y junto con el Hijo deciden poner su morada en usted y en mí. ¿Acaso no es suficiente con su presencia para repletarnos? La idea es que no queda un lugar del creyente, ni un aspecto del creyente, con que la presencia poderosa del Espíritu Santo lo llene. El concepto entonces de llenura tiene que ver rellenar totalmente. Además de ello, la idea de repletar, atiborrar y completar. Este concepto me impacta mucho, porque la idea es que el Espíritu Santo completa todo lo que el creyente
necesita. ¿Acaso no dice la Escritura que estamos completos en Él? Al creyente no le hace falta nada. ¿Han visto algunos creyentes todavía pidiendo, Señor, dame más de tu Espíritu? Y hay canciones que se han montado, que mueven las emociones y, dame más de tu Espíritu. Hombre, si ya está completo. Ya lo tiene todo. Ahora, la tarea nuestra es disfrutarlo. Es asumir las responsabilidades que tenemos por el hecho de tener al Espíritu Santo morando y llenando nuestras vidas, completando todo nuestro ser. Pero también el barco, para poder llegar o cumplir su propósito, necesitaba ser controlado e influido. Eso indica entonces la llenura. El Espíritu Santo ahora toma control total del creyente. A veces hemos oído frases como, si el creyente quiere, el Espíritu Santo hace. Pero según la Biblia, el Espíritu Santo es Dios omnipotente, todo suficiente, todopoderoso, y que no hay nadie ni nada capaz de dominarlo, ni que se resista ante su voluntad. ¿Sí recuerdan? Hubo hombres en la historia bíblica que se resistieron y ¿cómo le fue? ¿Recuerdan a Balaam? ¿Sí recuerdan a Balaam? El único hombre al cual una bestia le ha hablado. ¿Cierto? ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Se resistió y se convirtió, o Dios lo convirtió en bestia por un tiempo y le quitó la razón. Y si usted busca en la Escritura, a nadie le ha ido bien resistiéndose a Dios. De hecho que nadie puede, ¿no? Una simple criatura no puede resistirse frente al Creador. Ok. Pero el término llenura también indica que el Espíritu Santo es el que llega al creyente para llevarlo a cumplir su responsabilidad, su propósito. Estábamos hablando de los dones, ¿no? Que son manifestaciones y acciones del Espíritu Santo en el creyente y por medio del creyente. Luego entonces, ahí vemos la llenura. El Espíritu Santo toma al creyente y lo lleva a actuar bajo su poder, bajo su influencia, a servir a otro creyente, enseñar a otro creyente, a los demás creyentes, dirigir, etcétera, etcétera, la diversidad de dones que hay en el cuerpo. ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién es el responsable de llevar al creyente a hacer esas cosas? El Espíritu Santo. Sin dejar de lado al Padre y al Jesucristo, que también actúan en este proceso. Pero hay otro elemento que está incluido dentro del concepto de llenar. Es que el Espíritu Santo nos perfecciona, nos lleva a la madurez. ¿Quién es el que nos lleva desde que creímos que somos niños a la madurez? El Espíritu Santo. Esa es tarea del Espíritu Santo. Y eso hace parte de la llenura del Espíritu. Sigamos entonces tratando de entender, tratando de ubicar una definición de todos estos conceptos. La llenura es la obra del Espíritu Santo de llenar. ¿Recuerdan otro sinónimo? Atiborrar, rellenar al creyente con su presencia, completarlo para que el creyente cumpla sus responsabilidades delante de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña del concepto de llenura. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Lo que viene es tratando de explicarles a ustedes bíblicamente qué es llenura. Entonces, hablamos de que la llenura tiene que ver con que la presencia misma del Espíritu Santo llena al creyente. Por esa razón, Hechos capítulo 2, el día que llegó el Espíritu Santo, comienza Dios a usar la palabra llenura con relación a Él. Dice el versículo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Habían 120 creyentes allí. 120 creyentes.
A esos 120 creyentes, Dios no le había dado al Espíritu Santo, sino hasta este momento. En este momento, Dios cambia la forma de relacionarse con los creyentes. En el Antiguo Testamento, los creyentes tenían la presencia del Espíritu Santo momentánea, mientras se cumplía, ilimitada también. Era limitada al tiempo, era limitada a funciones. Pero hoy, y a partir del día de Pentecostés, la iglesia es repletada, la iglesia es llenada, la iglesia es completada. Todo creyente es completado con la presencia poderosa del Santo Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos dice allí. Inmediatamente hubo evidencias de esa llenura. ¿Cuál es la evidencia? Los dones. Inmediatamente comenzaron a activarse todos los dones, porque era la evidencia de que el Espíritu Santo estaba morando en su iglesia de manera permanente. Ok, sigamos. Pero también la palabra llenura indica la relación. Hay una expresión aquí que más tarde voy a explicar, y la idea es la llenura en el Espíritu. Y me llama mucho la atención que esa frase que aparece allí en Efesios 5, 18, se refiere a la relación entre el Espíritu Santo y el creyente, y por supuesto, entre el creyente y el Espíritu Santo. Indica que esa relación es permanente. Y al creyente entonces se le ordena depender del Espíritu Santo en todos los aspectos. Como es normal, si el Espíritu llega para llenar mi vida, para completar mi vida, entonces mi orientación debe ser en esa misma dirección, en experimentar la presencia del Espíritu Santo poderosa, llenándome, completándome, dirigiéndome, controlándome y llevándome a cumplir su voluntad. El término llenar, ya hablábamos de que también significa satisfacer. El Espíritu Santo es el encargado de satisfacer al creyente. Vamos a decirlo así. La llenura del Espíritu Santo indica que toda la obra del Espíritu Santo se va a operar para que se cumpla el propósito de Él estar en el creyente. Entonces, la llenura incluye el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Y vamos a encontrar que parte del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Todos los 9 aspectos van a estar allí manifestándose en el creyente. 2, el fruto, además del fruto, los dones espirituales se van a mostrar porque el Espíritu Santo está en el creyente y está manifestándose en y a través del creyente. Por esa razón, entonces, el fruto, los dones y todas las obras del Espíritu Santo se van a mostrar en el creyente como algo normal y natural y coherente a la llenura de éste. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, por esa razón, dice allí, me llenarás de gozo, ¿con qué? ¿Con qué? Parte de la evidencia de que el Espíritu Santo está presente y está llenando al creyente es hacer que el creyente se sienta satisfecho con la relación. El término gozo se refiere a la satisfacción que produce el Espíritu Santo en el creyente, el beneplácito, porque Él está presente. A diferencia de la alegría, porque la alegría es circunstancial, el gozo es relacional. Se basa en la relación que el creyente tiene con el Espíritu Santo. Por esa razón, el gozo puede experimentarse en medio del dolor, en medio de la tristeza, porque ahí está el Espíritu Santo con usted. Entonces, además de ello, el creyente es ocupado completamente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le da lugar a otro ser que llegue al creyente.
El beneficio de la llenura del Espíritu Santo es ese. Ya mi vida está ocupada con Él. ¿Está bien? Otro espíritu no puede venir aquí a meterse porque no hay lugar. Y también la idea de hacer completo, como dice Romanos 15:13. ¿Me acompañan leyendo? Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El Espíritu Santo llega entonces para hacer al creyente completo. Este versículo me gustaría que se lo aprendan de memoria. Colosenses 2:10. Ustedes bien fuerte, hermano. 1, 2, 3. Entonces estamos completos en Él. No necesitamos más. Ven espíritu. ¿Para qué más espíritu, hermano? Si ya lo tenemos. Estamos completos. Y ahora más tarde vamos a encontrar que el espíritu no es, o Dios no nos lo da por medida, nos lo da completo. Usted lo tiene todo o usted no tiene nada. Muy bien. Muy bien. Pero también la presencia del Espíritu Santo llega precisamente para llevarnos a cumplir responsabilidades, como dice Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, condenó, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego entonces el Espíritu llega y nos lleva a andar conforme a Él. Esa es una expresión que indica que el Espíritu Santo toma el control del creyente para llevarlo a cumplir las obligaciones que el creyente tiene. No vaya a pensar que usted solo puede. Hermanos, muchas veces Dios nos demuestra que no somos capaces de cumplir ni lo más mínimo. ¿Cierto? Necesitamos que el Espíritu Santo no solo nos llene, sino que nos lleve a experimentar el cumplimiento de su voluntad. Muy bien. Entonces, resumiendo, el concepto de llenar es completarnos totalmente. Completarnos totalmente. Proveernos plenamente lo que sea necesario para llegar hasta el final. Todo lo que usted necesita como creyente para llegar al cielo lo va a obtener por el Espíritu Santo. Nadie más se lo va a dar. Ni usted, ni nadie más. No sé si han visto hoy en día que hay algunos pastores o líderes espirituales que se han erigido y se han arrogado ellos mismos un derecho y una obra divina. Entonces yo tengo aquí el as bajo la manga y le hace sentir a los hermanos que ellos necesitan de ese poder o de esa acción que ellos y solo ellos tienen. Lo siento, hermanos, lamentablemente para ellos el único que puede darnos todo lo que nosotros necesitamos, el aprovisionamiento necesario hasta que lleguemos al cielo, es el Espíritu Santo. Y obvio que ahí al lado de Él va a estar Cristo y al lado de Él va a estar el Padre, porque ellos siempre actúan juntos, hermano, siempre actúan juntos. Pero la doctrina que estamos estudiando lo muestra Él como esa persona que completa todo nuestro ser. Así que, hermanos, quiero pedirles, rogarles, a partir de hoy, dele gracias cada momento a Dios, porque el Espíritu Santo lo completa totalmente a usted y usted no necesita nada, ¿correcto? Ah, que yo necesito conocer algo. ¿Quién le va a dar ese conocimiento? El Espíritu Santo.
Ay, que hay algún hermano necesita un servicio, el Espíritu Santo lo va a mover a usted o a quien sea para ejecutar esa obra. Pero es Él. ¿Estamos? Es Él. Entonces, llenar es llevarnos a la perfección. Llenar es completar una actividad o una tarea. Y llenar es llevarnos al propósito. Llenar es perfeccionar. Esa es la acción que ejecuta el Espíritu Santo en la vida de nosotros para llenarnos, como dice la Escritura. Muy bien. Entonces, ya hablábamos de eso ahora un ratico. De ahí, de esa palabra, es donde sale entonces la definición que antes ya había emitido. La llenura es la obra del Espíritu Santo de llenar, repletar, atiborrar, completar al creyente para, con su presencia, por supuesto, poderosa, completarlo y llevarlo al cumplimiento de las responsabilidades que el creyente tiene. Eso está involucrado. Todas esas acciones están involucradas dentro de la expresión llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo inicia la llenura del Espíritu Santo? Bueno, dos conceptos que quiero compartir. El primero, ya habíamos hablado. La llenura del Espíritu Santo comenzó el día de Pentecostés. Exacto, dice que y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos. Lo que pasó en el libro de los Hechos es que los creyentes que no estaban el día de Pentecostés no tenían al Espíritu Santo, y luego, para que se cumpliera una de las señales de los apóstoles, ellos, o los que no estaban allí, recibieron el Espíritu Santo porque los apóstoles impusieron sus manos. Pero eso fue en esos días. Eso no es para hoy. Eso fue una señal apostólica. Los apóstoles tenían que dar esas señales porque Dios lo había dicho. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros e impartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces esa era una señal para ellos, para los apóstoles. Listo. Y por supuesto, para nosotros hoy, para una persona hoy, ¿cuándo el Espíritu Santo lo llena? Bueno, aquí está la explicación. Hay dos versículos. El Espíritu Santo llega de manera completa. Cuando llega toda su persona. No llega primero una mano, después una parte de la cabeza, un ojo, después la otra mano, después... No. El Espíritu Santo llega total y completo. Por eso se llama llenura, porque con su presencia completa, completa al Espíritu Santo. ¿Está bien? Por esa razón, vamos a leer estos dos versículos. Ustedes leen bien y muy bonito. Entonces, bien fuerte, la palabra del Señor dice así. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, eso significa que usted, el día que creyó, que fue convencido por Dios, ese día fue sellado, ese día fue bautizado, ese día fue llenado o lleno con la presencia del Espíritu Santo, y todas las obras del Espíritu Santo a partir de ese momento ya se activaron. ¿Sí está bien? Usted inmediatamente hace parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Algunos quizás ni se dan cuenta. Quizás ni se dan cuenta que pertenecen a la iglesia. Solo ven cómo el Espíritu Santo los va llevando. Porque es el Espíritu Santo el que hace eso. No son los seres humanos. Obvio que los seres humanos son usados por el Espíritu Santo para ejecutar estas obras. Muy bien. Pero el hecho de tener al Espíritu Santo llenándonos nos genera unas responsabilidades específicas. Vamos a ver entonces, ahí es donde vamos a aprender. ¿Dónde es que está el pasaje que vamos a aprender esta semana? ¿Primera de qué? Primera de Efesios. Efesios 5. ¿Versículo qué? ¿200 qué? 18. Bueno, listo, está bien. Entonces, ahí están los versículos. Vamos a leerlo bien fuerte. 1, 2, 3.
Bueno, discúlpame, yo sé que algunos de ustedes con el griego no tienen mucha... Lo hablan, sí, porque hay muchos nombres nuestros. Alexander es un nombre griego. Y muchos son nombres griegos. Gina, Jenny, todos esos son nombres griegos. Hablamos el griego, sobre todo en la medicina se habla mucho. La terminología, cuando usted va a la farmacia, usted va a dar nombres griegos para que le den una medicina. Sí, así es. Por eso nosotros tenemos, el griego es uno de los padres del español. Tiene una fuerte influencia griega. Digo esto para que no se vaya a asustar cuando vean unas palabritas allí, unas letricas que son un poco diferentes a las del español, pero busco decirles a ustedes de dónde aparece esta enseñanza. Sí, porque quizás usted dice, pero yo miro ahí en la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera, y no dice así. Pues bueno, mi tarea como pastor es investigar la Escritura como Dios la dio y comunicarles a ustedes lo más cerca a lo que Dios nos ha dado en el idioma en el cual escribió el Nuevo Testamento, pero hacerlo entendible. Fíjense que la idea allí es: sean o sed llenos en el Espíritu. Ahí está la preposición en, esa sí, ustedes pueden reconocerla. La primera letrica allí que está allí es una E, está subrayadita. Y los griegos no sabían español como nosotros, así que ellos un poco como escribían la N así, como una V. Para nosotros es una V, para ellos es una N. Por eso la preposición en. Y por eso en el estudio ustedes están oyendo la llenura en el Espíritu. El enfoque entonces no es que el Espíritu aquí nos llena, bueno, de hecho que Él nos llena con su presencia, pero al ser llenos con su presencia, ahora tenemos una obligación nosotros de relacionarnos con ese ser divino que está llenando nuestra vida. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Sed llenos en el Espíritu, porque la preposición en nos indica una relación fija, permanente, en una sola unidad, en un solo lugar. Aquí la idea es que el Espíritu Santo está en el creyente de manera fija, de manera permanente, para relacionarse con el creyente, y el creyente a su vez tiene la obligación de relacionarse con el Espíritu Santo. Entonces, ser llenos en el Espíritu es la relación con la persona del Espíritu Santo a partir de la llenura. Indica la vivencia de la llenura por la relación con la persona divina que estamos. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Aquí va a aparecer otras cositas. Resulta que es un imperativo. Sed llenos es un imperativo. Y por ser imperativo, indica que hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. El creyente, usted y yo tenemos responsabilidades frente a la llenura. La Biblia, en el Nuevo Testamento, nos indica cómo cumplir esas responsabilidades por medio de la estructura gramatical diseñada para eso. Dice, sed llenos, ¿cómo dice? 5 gerundios, ¿sí? Sed llenos, ¿cómo? Pero ¿cómo voy a ser lleno? En el Espíritu. ¿Cómo voy a disfrutar de esa relación? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, hablando, ¿qué más? Cantando, alabando, agradeciendo, dando gracias y sometiendo. Discúlpeme, pero ustedes están recibiendo una clase de griego aquí, sin darse cuenta, sin entender griego, pero es que así fue escrito la Biblia, y así nos dice Dios: sed llenos, o sed llenos en el Espíritu. ¿Cómo? Uno, hablando. Es muy importante lo que hablamos. La mayor parte del tiempo pasamos hablando, hermanos. Algunos no les alcanza el día y de noche no dejan dormir a las personas porque siguen hablando mientras duermen, ¿no? Bueno, yo no quise por aquí como que pisarle callo a algunos, pero bueno, está bien. Fíjense que es muy importante. La llenura está. Ahora yo tengo una responsabilidad frente a ese ser que me llena. Hablando, cantando, alabando,
dando gracias y sometiendo. Muy bien, está bien. Entonces, esa experiencia, hay otra cosa que aparece en este pasaje, es que el imperativo es un imperativo pasivo, lo cual indica que yo recibo la llenura y al mismo tiempo recibo las responsabilidades de la misma. ¿Está bien? Yo soy lleno, pero soy responsable de relacionarme con ese ser que me está llenando, que es el Espíritu Santo, de depender de Él en todos los aspectos para que se evidencie. Y por esa razón vamos a ver la evidencia. Sigamos. Entonces, hay un mandato, ya sabemos. Si hay un mandato, eso genera una obligación. Dios no le está diciendo, papito, mamita, si usted quiere, yo le doy un bomboncito. No, Señor, sed lleno, es una orden. Así de sencillo. En el Espíritu, porque ya usted está lleno, ahora tiene una responsabilidad de ello. Presente, ya hablábamos de eso. Muy bien, sigamos. ¿Sigue? Ahora, ¿cómo se va a evidenciar? Seguimos con la clase de griego. Resulta que normalmente en el Nuevo Testamento, cuando Dios nos da una orden que nos indica, haga esto ya, y hágalo, la acción nos la muestra, hay una forma verbal que es un imperativo aoristo, y Dios nos descarga eso y digo, hágalo ya. Ahora, el imperativo que nos está presentando Dios aquí nos dice, hágalo de esta manera. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Hágalo de esta manera. Por esa razón hacemos énfasis de 5 gerundios que están anexos al verbo imperativo y que nos indican la manera de cumplirlo. Mi responsabilidad está ahí descrita. ¿Cuáles son mis responsabilidades anexas al ser lleno? Número 1, hablando. Sí, Señor, hablando. Número 2, sí, Señor. Número 3, alabando. Número 4, número 5. Le pregunto a usted ahora, ¿con cuál de esas tiene problema usted? ¿Con las 6? No, solo hay 5. Me llama mucho la atención que para Dios es importante lo que hablamos. ¿Acaso no dice Dios que tenemos que darle cuenta de lo que hablamos? Y nos gusta hablar, ¿no? Y por esa razón, para que no tengamos problemas y para que disfrutemos de esa relación con Dios, entonces debemos enfocarnos en lo que Dios dice. Muy bien, vamos a mirarlo. Ok. Primero, hablando. Dice que debemos hablar, hablando entre nosotros. La idea es que las palabras que yo pronuncie, esas palabras, miren, utilizan 3 cosas aquí. Sean palabras de salmos, de himnos y cánticos espirituales. ¿Saben ustedes, hermanos, que hablar o nos fortalece o nos debilita? El hablar o nos fortalece o nos debilita. Si usted ve la Biblia es un manual donde Dios se evidencia a sí mismo, se muestra a sí mismo. Y usted va a encontrar las manifestaciones del poder de Dios, sacando a su pueblo poderosamente de Egipto, creando de la nada lo existente, y así, hablando de las obras poderosas. Estas 3 palabras, básicamente, pudiéramos resumirlas en que el hecho de hacerle poemas que exaltan los atributos de Dios, cantar canciones, estas 3 palabras involucran la música. Y más tarde sigue enfatizando porque dice cantando y alabando, sigue hablando de eso. Y estaba pensando que la música, ahora más que nunca, está presente en cada una de nuestras vidas. Usted va a la tienda,
allí va a encontrar el radio prendido en la emisora tal, música. Lo invitan a cualquier parte, unos 15 años, un matrimonio, un cumpleaños, inclusive hasta en los entierros hay música. Por esa razón es importante el enfoque de nosotros. La música y el hablar deben estar enfocados hacia Dios. Todo lo que yo hable debe estar enfocado a Dios. Que lo que yo diga, que lo que yo pronuncie, alabe a Dios, glorifique a Dios, glorifique a Dios. Cierto que a veces hablamos de enojo, ¿verdad? Y hablamos de más. Nos enojamos y hablamos de más. La llenura del Espíritu Santo se evidencia en aquellas cosas que alaban a Dios, que engrandecen a Dios, que exaltan la persona divina, que exaltan a Dios, que exaltan sus atributos, que exaltan sus obras. Les pregunto, ¿será que habrá obras en la Biblia y aún en nuestra vida que exaltar de Dios? Sí, hermanos, sí hay. Hay muchísima. Hay muchísima. Entonces, hablando entre vosotros, sigamos hablando, cantando. Y la idea aquí es lo que hablábamos ahorita, que la música que yo oigo, que yo interpreto, esté acorde con eso, hermanos. Con la alabanza, adoración a Dios. Con la alabanza, la adoración a Dios, con la exaltación a ese ser. De hecho, el Espíritu Santo llega a mi vida para llenarme, para llevarme a la alabanza a Dios, para llevarme a la adoración a Dios. Para eso está aquí. Para eso está presente, para eso me está completando. Muy bien. Cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Y el último, el número 5, el 4, dando gracias. Eso quiere decir reconociendo la grandeza, la inmensidad, la bondad, la belleza de la gracia con la cual Dios me trata. Mire, todo lo que Dios me da por su gracia. No solo un futuro glorioso, sino un presente seguro. Eso es provisto por la gracia divina. Y el último de los gerundios es sometiéndose. ¿Qué es someterse? Someterse es reconocer que hay un esquema de autoridad que parte de Dios hasta lo más mínimo, como dice Romanos capítulo 13. Dios ha organizado la estructura administrativa en todas las áreas de la vida. Donde usted se meta va a encontrar que Dios le ha organizado a usted una estructura de autoridad. Si va a buscar trabajo, allá hay una autoridad. Si va a la familia, como parte de una familia que somos, ahí hay un esquema de autoridad. Por esa razón, usted va a ver que el capítulo 5, los versículos que siguen, el versículo 22, ahora comienza a hablar de la mujer reconociendo la autoridad de Dios a través de la autoridad que Dios le delegó al marido. El capítulo 6, entonces, los hijos reconocen que Dios delegó autoridad sobre sus padres y termina diciendo que aún aquellas personas que tienen una empresa y tienen personas trabajando, a ellos Dios les delegó un esquema de autoridad. Muchos abusan, pero igual yo tengo que reconocer que a pesar del abuso de los papás, de los maridos, de los jefes, Dios les organizó. Y si seguimos la iglesia, Dios organizó una estructura de autoridad bajo el gobierno de Cristo, etcétera. Donde usted se meta va a encontrar que Dios le ha ordenado. Por esa razón, una manera de manifestar su sumisión al Espíritu Santo, su relación al Espíritu Santo, es que usted reconoce todo el sistema de gobierno divino diseminado en las diferentes áreas. Aún en el Estado, ¿qué dice Dios?
Ellos están ahí para castigar al malo y proteger al bueno. Sométase a ellos. Si abusan, Dios los arregla. Pero yo me someto a Dios a través de reconocer la autoridad de ellos. Ok. Muy bien. Sigamos. 4. Resultados de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué beneficios tengo yo al tener la llenura del Espíritu Santo? Vamos a verlo. Sigue. 1. Conocimiento. En este versículo Colosenses dice que por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y toda inteligencia espiritual. Así que ahí el Espíritu Santo nos provee 3 cosas. 1, conocimiento. 2, sabiduría. 3, inteligencia proveniente de Él. Por eso se llama espiritual. Sigamos. Además de eso, tenemos su presencia continua morando en nuestra vida de manera poderosa. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Además de eso, este versículo nos indica que tenemos el disfrute, la experiencia del gozo. El gozo es una provisión del Espíritu Santo al llenarnos. Además de eso, también tenemos paz. Ojo, que aquí no está hablando de paz política, ¿no? Aquí no está hablando de ausencia de guerra. Aquí está hablando de una relación íntima, de la unión que el creyente tiene con Dios. Y como resultado de eso, el creyente ahora no teme la condenación. El creyente descansa en los brazos de Dios, ahora y para siempre. Muy bien. También tenemos madurez en la fe, en el creer. Eso lo tenemos allí según ese versículo, como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Y también tenemos abundante esperanza. O sea, tenemos algo que esperar. El pastor Samuel anoche le enseñaba a los jóvenes acerca de eso, ¿no? Las expectativas. Eso es lo que significa la palabra esperanza. ¿Qué esperas en el futuro? Si todo se acaba, en estos días que estaban soldándose esas vías, cortándolas con un oxígeno, con gas, dice, uy, qué capacidad tiene eso de... Y aprovechaba para decirle, usted se imagina ahora cómo Dios va a fundir esta tierra y todas las estrellas y todo ese universo lo va a fundir. Imagínese la temperatura a la cual van a ser sometidos los elementos, de tal manera que van a pulverizarse, dice la Escritura. Ajá, y después que eso se acabe, ¿tú qué? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu esperanza? Si un día de esto, todo esto se va a acabar. Pero usted tiene una esperanza, ¿cierto, hermanos? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Recordarnos esa esperanza continuamente. Recordarla. Muy bien. También tenemos el aprovisionamiento, el completamiento. El Espíritu Santo nos lleva de aquí para allá. Nos traslada de un lugar a otro. Esa es la palabra andar. Porque eso hace parte. Para que cumplamos la voluntad de Dios. Para que cumplamos su justicia. Cumplir la justicia y la ley en el Espíritu. Las órdenes que Dios nos ha dado son el propósito de la presencia del Espíritu Santo, llenante, completante. Él llega para llevarnos a ejecutar la voluntad de Dios. Ese es el enfoque, hermanos. El Espíritu Santo no está aquí para cumplir nuestros caprichos. Él no es el genio de la lámpara de Aladino. Algunos lo consideran así. Ay, venga, deme esto. Ay, deme este deseo. No, Señor. Él llega para completar y cumplir lo que Dios trazó para ti y para mí. Las obligaciones que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Ese es el enfoque entonces del Espíritu Santo. Pero también otra evidencia de la presencia llenante del Espíritu Santo son los dones del Espíritu Santo. Él se manifiesta en nosotros, Él actúa en nosotros ejecutando lo que Él quiere de manera diversa. Muy bien. Bien, concluimos aquí entonces recordando que la llenura del Espíritu Santo
Aquí hago un poquito para llamar la atención. Recuerden, la llenura de Él porque es el Espíritu el que nos llena. Y en porque es la relación que el Espíritu tiene con nosotros y nosotros con Él. ¿Sí estamos? Efesios 5:18. Entonces, la obra del Espíritu Santo de repletarnos, atisborrarnos con su presencia poderosa, completarnos, perfeccionarnos y llevarnos a cumplir su propósito divino. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia momentánea, no es una experiencia sensorial que la gente brinca, salta, se cae de cabeza. No, eso no es llenura del Espíritu Santo. Ustedes ya pudieron observar en el texto bíblico qué es la llenura del Espíritu Santo, para qué es la llenura del Espíritu Santo y cuáles son las responsabilidades que usted y yo tenemos frente a esa llenura. El texto es claro. Y frente a esas responsabilidades hay 5 gerundios que nos aprendimos esta mañana. Número 1, hablando, bueno, es que ese era el ensayo. A ver, frente a las responsabilidades hay 5 gerundios que aprendimos esta mañana. Número 1, número 2, número 3, número 4, agradeciendo, dando gracias. Eso, como dijo el maracucho, es la misma molleja, chicos. Número 5, exacto, sometiendo. Así es, hermano. Esos son. Apréndaselo de memoria y verá que va a tener resultados. Esas son mis responsabilidades por la relación que tengo con el Espíritu Santo. Mire lo que hable. Observe bien. Mire lo que escucha. ¿Qué tipo de música? Por esa razón, hermano, nos extasiamos. Ahora rato cuando anoche estábamos ahí trabajando, bueno, Bernabé y Mauricio, yo estaba ahí mirando y los jóvenes estaban cantando y decía, qué delicioso. Qué agradable, qué impacto oír, cantar a Dios. Pero qué agradable es también hacerlo, hermanos. Para eso estamos aquí. Para eso fuimos diseñados. Para cantarle a Dios. Para alabarle, para elogiarlo, como dice la Escritura. Y por supuesto para someternos a Él. Esas son nuestras responsabilidades. Y los efectos de la llenura, tenemos conocimiento, tenemos el fruto del Espíritu, tenemos los dones espirituales, tenemos la obra del Espíritu Santo llevándonos, tenemos la dirección del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo en toda nuestra vida. Mis hermanos, tenemos la gran responsabilidad de disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. ¿Está bien? De manera consciente, de manera consciente. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre amado, qué agradable es poder disfrutar de tu obra, majestuosa, maravillosa, perfecta. Gracias por tomarnos, hacernos tu receptáculo. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en cada corazón que un día ha creído por la operación misma tuya, Señor. Gracias porque tenemos esperanza al tenerte en nuestra vida, porque nos completas, porque nos llenas, porque nos perfeccionas, Señor, porque satisfaces todas nuestras necesidades. Y gracias, Señor, porque eres el Dios de toda gracia. Gracias por tu iglesia. Oramos en esta mañana por quienes no están aquí, por algunas circunstancias. Oramos en esta mañana que tú guardes a quienes están viajando, Señor, de vacaciones. Oramos que también proveas de manera poderosa y amplia para nuestros hermanos que están pasando por necesidades, por dificultades económicas. Oramos por la protección tuya, Señor, para tu iglesia, y oramos que sigas dirigiendo este trabajo para ampliar nuestro templo y para satisfacer las necesidades de salones de nuestros hijos, de nuestros niños allí, Señor. Oramos que todo lo que se haga, Señor, bajo la dirección tuya, se cumpla en el propósito tuyo, Señor. En Cristo Jesús damos gracias. También por tu provisión oramos para cada uno de estos proyectos. Amén.